Continuamos con el estudio del tema de condensadores. Para ello tenemos un ejercicio que dice así: un condensador de 1 microfaradio se carga con una tensión de 300 voltios e independientemente otro condensador de 3 microfaradios se carga con una tensión de 500 voltios. Si una vez cargados se desconectan y se colocan en paralelo, calcular dos puntos: la diferencia de potencial del sistema y la carga de cada condensador. Para poder responder estas dos preguntas, entonces vamos a diseñar dos pequeños circuitos. Un circuito para el condensador 1 y un segundo circuito para el condensador 2. El condensador 1 está cargado con una tensión de 300 voltios. Significa que entre el punto A y el punto B tenemos una diferencia de potencial de 300 voltios. La capacidad de ese primer condensador es de 1 microfaradio. 1 microfaradio transformado a faradio es igual a 1 por 10 elevado a la menos 6 faradio. Para el segundo condensador, entonces tenemos una tensión entre el punto A y el punto B de 500 voltios. Y además, la capacidad de este condensador 2 es de 3 microfaradios. 3 microfaradios transformados a faradio es igual a 3 por 10 elevado a la menos 6 faradio. Con esta información del primer circuito y la información del segundo circuito, entonces nosotros vamos a poder determinar la cantidad de carga que tiene el condensador 1 y la cantidad de carga que tiene el condensador 2. Para ello procedemos de esta manera. La carga del condensador 1 va a ser igual a la diferencia de potencial, que es de 300 voltios, multiplicado por la capacidad del condensador 1, que es 1 por 10 elevado a la menos 6 faradio. Realizando esta multiplicación, entonces podemos decir que la cantidad de carga del condensador 1 va a ser igual a 3 por 10 elevado a la menos 4 coulombs. Procedemos de la misma manera para el condensador 2. La carga del condensador 2 es igual a la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, que es de 500 voltios. Y esa diferencia de potencial se va a multiplicar por la capacidad del condensador 2, que es de 3 por 10 elevado a la menos 6 faradio. Realizando esa multiplicación, entonces tenemos que la carga del condensador 2 es igual a 1,5 por 10 elevado a la menos 3 coulombs. Como ya conocemos la cantidad de carga del condensador 1 y la cantidad de carga del condensador 2, entonces procedemos ahora a conectar estos dos condensadores en paralelo. Para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a diseñar un nuevo circuito donde el condensador 1 y el condensador 2 estén conectados en paralelo. El condensador 1 tiene una cantidad de carga igual a 3 por 10 elevado a la menos 4 coulombs. Y el condensador 2 tiene una cantidad de carga de 1,5 por 10 elevado a la menos 3 coulombs. Esta cantidad de carga la calculamos en el procedimiento anterior. Ahora, este sistema va a tener una cantidad de carga total, que no es más que la suma de la carga del condensador 1 con la carga del condensador 2. Esa carga total va a ser igual a 1,8 por 10 elevado a la menos 3 coulombs. Para poder determinar la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, debemos entonces también calcular la capacidad equivalente. La capacidad equivalente es igual a la suma de la capacidad del condensador 1 con la capacidad del condensador 2. Esa capacidad equivalente entonces es igual a 4 por 10 elevado a la menos 6 faradio. ¿Qué es la capacidad equivalente? Que si nosotros deseamos quitar estos dos condensadores y sustituirlo por un solo condensador, entonces tendríamos que tener un condensador de 4 por 10 elevado a la menos 6 faradio. Con esta capacidad equivalente y la carga total del sistema, vamos a poder determinar la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Para determinar esa diferencia de potencial, entonces procedemos de la siguiente manera.
diferencia de potencial entre el punto A y el punto B va a ser igual a la carga total dividido entre la capacidad equivalente. Sustituimos entonces los valores correspondientes a cada variable, realizamos esta división y podemos concluir que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B va a ser igual a 450 voltios. Como ya conocemos la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, entonces podemos determinar la nueva carga que va a tener el condensador 1 y la nueva carga que va a tener el condensador 2. Recuerda que estos condensadores se cargaron uno independiente del otro. Uno se cargó con una tensión y el otro se cargó con otra tensión. Al desconectarlos y conectarlos ellos dos en paralelo, entonces esa carga se distribuye en todo el sistema. Pero como la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B va a ser distinta a la tensión que ellos se les suministró al principio, entonces la carga va a cambiar tanto del condensador 1 como del condensador 2. Para determinar esa nueva carga, entonces tenemos que la carga del condensador 1 va a ser igual a la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, que son 450 voltios, multiplicado por la capacidad del condensador 1, que es de 1 por 10 elevado a la menos 6 faradios. Realizamos esta multiplicación, entonces tenemos que la carga del condensador 1 va a ser igual a 4,5 por 10 elevado a la menos 4 coulombs. Procedemos de la misma manera para la carga del condensador 2. La carga del condensador 2 va a ser igual a la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B multiplicado por la capacidad del condensador 2. La diferencia de potencial son 450 voltios y la capacidad del condensador 2, que es de 3 microfaradios, transformado a faradio, es 3 por 10 elevado a la menos 6 faradios. Realizamos esta multiplicación, entonces tenemos que la carga del condensador 2 va a ser igual a 1,35 por 10 elevado a la menos 3 coulombs. Entonces hemos podido responder a las dos preguntas. Pudimos determinar la diferencia de potencial y poder determinar la carga del condensador 1 y la carga del condensador 2. Quiero dejar bien claro que no lo mencioné anteriormente, cuando dos condensadores están conectados en paralelo, para determinar la capacidad equivalente es la suma del condensador 1 con la suma del condensador 2. Pero cuando los condensadores están conectados en serie, la capacidad equivalente se determina de otra manera. Hasta aquí el video. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.